principalmente una investigación que hacíamos sobre ciertos nanomateriales que podían mejorar el rendimiento de convertir el plástico en combustible. Entonces, pues bueno, vimos que era un buen momento para desarrollar una solución de sostenibilidad, era un buen momento para atacar el problema del plástico ya a nivel global y sobre todo también porque la regulación y un poco la sociedad ya está bastante educada en que eso es un problema que había que atajar. Entonces, pues bueno, decidimos tirar por esa vía de investigación y empezar a dar resultados. Muy duros, muy complicado. Al principio desarrollar una tecnología nueva con un proceso nuevo implica que primero te encuentras a mucha gente que ya lo ha intentado y te dice que no se puede hacer. Y hay gente que te dice que no se puede hacer con criterio, que en realidad cuando te dice no te está señalando una barrera y te da feedback, ¿no? O sea, te dice no porque. Y entonces tú, bueno, pues atacas ese porqué, atacas esa barrera y si eres capaz de ir superando barrera a barrera, pues llegarás al final a un sí, ¿no? Nantec es una empresa de sostenibilidad. Es decir, Nantec no es un proyecto en el que queramos simplemente convertir la basura plástica en combustible y nos quedemos ahí. Lo que queremos desarrollar es un género nuevo de producción de energía y de economía circular. O sea, ya no vale con simplemente producir energía a cualquier precio, sino que ahora hay que hacerlo de forma sostenible y de forma que protejamos no solamente el medio ambiente, sino los puestos de trabajo, un poco todo lo que estamos generando alrededor de un proyecto, ¿no? Alrededor de una empresa. Entonces, la misión y visión de Nantec es ser una empresa de soluciones sostenibles a todos los niveles. El proceso es un proceso que hemos conseguido hacer que sea sencillo dentro de la complejidad que tiene convertir el plástico en combustible, ¿no? Pero sobre todo lo bueno que tiene el proceso es que es un proceso en el que nos hemos permitido ya introducir todo tipo de plásticos mezclados con residuos orgánicos, con impropios, es decir, tal y como nosotros lo dejamos en el contenedor amarillo prácticamente, somos capaces de meterlo en el reactor que hemos diseñado nosotros y de ahí obtener un rango de hidrocarburos, pues un rango desde diésel, gasolina a querosenos, ¿no? Y en la parte de gas, pues un hidrógeno y metano son la mayoría de los gases que sacamos. Arrancamos, decíamos que generamos combustible sintético y mucha gente ponía en duda, decía, bueno, entonces estás eliminando el problema del plástico, pero estás generando un combustible que se quema y que al final contamina. Y la realidad es que no, porque cuando tú estás cogiendo combustible del petróleo, digamos, tú estás extrayendo ese petróleo de bajo tierra y emitiendo el CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces la estás cargando de más carbono, eso es lo que se llama la contaminación que estamos generando, el CO2. Pero si tú estás cogiendo el combustible o el CO2 de la atmósfera, digamos, convirtiéndolo en el combustible y volviéndolo a emitir a la atmósfera, no estás contaminando. Es decir, eso es lo importante de los combustibles sintéticos, que la huella de carbono es neutra. Mira, sobre todo que seas perseverante. Sobre todo que hay veces que por mucho que te digan que no, si tú lo ves claro, que vayas hacia adelante y que no pares además. Hay cosas que tienes que analizar. Yo les diría, asegúrate de que es el momento adecuado, que la tecnología que te rodea te va a permitir realizar lo que quieres hacer, que la regulación te va a permitir realizar lo que quieres hacer y sobre todo estudia muy bien a tu competencia. Estudia muy bien qué patentes hay, porque cada vez que tenemos una idea pensamos que es solo nuestra y te aseguro que somos 7.000 millones de personas, seguro que alguien la ha tenido antes. Entonces es muy importante situarte, estudiar mucho. A día de hoy con Internet tienes acceso a toda la información, entonces bucea en la información, métete en ver qué se ha hecho hasta ahora y pon de tu parte para ver en qué puedes mejorarlo. Pero si lo ves claro, no pares. O sea, porque muchísima gente va a intentar pararte.